En Fuerza Informativa Azteca tenemos lista la información internacional más destacada hasta el momento. Iniciamos en Honduras porque el conteo de votos de la elección presidencial del pasado domingo continúa. Los candidatos que se disputan el triunfo son el liberal Salvador Nasrallah y el derechista Nasri Asfura, quien recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este jueves, Nasrallah, un expresentador de televisión, denunció en su cuenta de X que durante la madrugada se apagó la pantalla del sistema de conteo cuando él llevaba la ventaja y que al encenderse, la ventaja había pasado a su contrincante. Seguiremos pendientes de esta información hasta que la autoridad electoral hondureña confirme quién será el presidente del país. Además, también tenemos reportes desde Ecuador, Paraguay, Israel y México. En Ecuador, crisis en la penitenciaría del Litoral donde se encontraron sin vida a 5 presos. Sus cuerpos no tenían signos de violencia y se especula que habrían muerto por una enfermedad contagiosa. Según las investigaciones policiales, los cuerpos de los presos encontrados muertos en los pabellones 1 y 3 de esta cárcel presentan signos avanzados de tuberculosis. En medio de la crisis de tuberculosis y desnutrición crónica en la penitenciaría del Litoral, documentada días atrás por Televistazo, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI confirmó el fallecimiento de 7 reos en ese centro. Televistazo tuvo acceso a un informe levantado en septiembre de este año por jueces de garantías penitenciarias de Guayaquil durante una visita a reclusorio, tras denuncias de falta de atención médica para presos con tuberculosis y desnutrición crónica. En esa ocasión, los magistrados constataron que al ingresar al policlínico, el área médica se encontraba saturada de presos en estado crítico de salud, algunos incluso tendidos en el suelo por falta de espacio. El documento cita además que las personas estaban tan graves que podrían ser consideradas prácticamente cadavéricas, presentando signos visibles de caquexia, extrema desnutrición, desgaste físico severo y debilidad generalizada. Los jueces también encontraron muertos en la cárcel con presencia de moscas. Esto, según el documento, lo provoca las omisiones en el traslado a hospitales de casos graves, pese a tener medidas cautelares a su favor, y en medio de la falta de ambulancias, personal de custodia y protocolos de seguridad. Una situación que sigue ocurriendo hasta la fecha, como confirman abogados. El señor adquirió la enfermedad de tuberculosis aquí dentro del recinto. Él entró sano. Eso se pudo demostrar dentro del habeas corpus que se presentó y a la fecha no tenemos mayor respuesta. Sobre esta situación se ha consultado al SNAI, que no ha respondido nuestros requerimientos. Tenemos noticias desde Paraguay, donde Yanina García Troche, la expareja del narcotraficante internacional Sebastián Marcet, quien continúa prófugo, regresó a prisión tras ser hospitalizada. Ella es investigada por narcotráfico y lavado de dinero. Ricardo Roa nos informa desde Asunción. Tenemos que informar que Yanina García Troche, esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, que está siendo buscado internacionalmente, ya fue dada de alta del Hospital Militar de Paraguay. Hay que recordar que Yanina García Troche ingresó en este centro asistencial por problemas de salud. De acuerdo a lo que informaron los médicos, ella sufrió de convulsiones y a partir de ese hecho fue hospitalizada. Allí se le realizó unas pruebas tomográficas para poder determinar si se trataba o no de un accidente cerebrovascular, lo cual finalmente fue descartado por una junta médica, por lo que se decidió nuevamente el traslado de la paciente hasta el penal militar de Viñascué, donde hace un tiempo ya permanece bajo prisión preventiva, ya que ella está siendo investigada por presunto lavado de dinero que tendría conexión con los negocios de su esposo, es decir, los negocios vinculados al narcotráfico. También tenemos que mencionar que Yanina García Troche fue finalmente trasladada hasta este lugar y que está bajo una custodia bastante estricta, de acuerdo a lo que mencionaba justamente el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, a través de una conferencia de prensa que brindaba esta mañana. Podemos escuchar lo que mencionaba el funcionario del gobierno. Está de alta la señora, ya fue transportada de vuelta al penal militar de Viñascué, como dirían los militares, sin novedad.
Desde el primer momento en que se le asistió al hospital, se tuvo en cuenta el dispositivo de seguridad, reforzar también esto en el centro médico para evitar cualquier tipo de incidente. Sí, así mismo es, porque todo desplazamiento conlleva un riesgo, pero no podemos tampoco, en base a esa percepción, no asistir a una persona que necesita una asistencia médica, en este caso la señora Yanina García. Y así procedimos y bueno, se hizo las dos cosas, se le asistió en su salud y también se mantuvo la seguridad en torno a ella. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que su país tomará la región del Donbass en Ucrania. El líder ruso también inició una gira en la India, mientras líderes europeos mantienen su respaldo a Ucrania a pesar de las amenazas del Kremlin. José Levi de CNN nos explica la situación. Una escalada retórica que vuelve a preocupar seriamente. Vemos que el secretario general de la Alianza Atlántica de la OTAN, Mark Rutte, calificó de temeraria la actitud de Rusia en el pasado reciente. Él afirma que la OTAN está preparada para hacer frente a cualquier amenaza y defender a 1.000 millones de habitantes. Y todo esto cuando, según él, Rusia gasta el 40% de su presupuesto estatal en temas militares y él espera que en los países que integran la OTAN haya un gasto del 5%, pero para poder hacer frente de una manera efectiva a cualquier amenaza. Y esto cuando vemos que de su parte Vladimir Putin afirma que si Europa quiere guerra, al final serán derrotados. Y esto cuando culpa a Putin a Europa de ser el factor que impide que pueda haber avances hacia la paz entre su país y Ucrania. Él asegura que Europa está eligiendo el lado de la guerra. Esto cuando vemos que sobre el terreno también hay avances por parte de Rusia, al menos así se afirma en Moscú, en el campo de batalla. Pero de su parte en Europa vemos que hay, por ejemplo, 2 intentos de lograr que Rusia reciba menos presupuestos para poder avanzar con la guerra. Por un lado, se intenta congelar una gran cantidad de fondos rusos que están en Europa y con parte de esos fondos financiar a precisamente Ucrania. Y por otro lado, también limitar o anular las importaciones energéticas de Rusia, de petróleo, de gas. Y esto cuando están las negociaciones que se afirma que pudieron tener algún tipo de avance significativo, aunque ningún resultado concreto en el encuentro de 5 horas que mantuvieron los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner con Vladimir Putin. Ahora se intenta ver cuál puede ser la fórmula que permita, a pesar de todo, avanzar con estas negociaciones. José Levi, CNN, Jerusalén. En el Vaticano, una comisión de alto nivel rechazó permitir que mujeres sean diáconos, manteniendo el clero solo para hombres, argumentando que bases de la historia y la teología no lo permiten. Sin embargo, hay otras áreas en las que la Iglesia Católica se ha mostrado con más apertura, como es el acceso a redes sociales y la música. Mi compañero Rodrigo Lema investigó sobre el tema. Rodrigo, ¿qué nos puedes decir sobre esta nueva estrategia de la Iglesia Católica para acercarse a los jóvenes? Así es, Yamit, una institución milenaria que ha tenido que modernizarse, por supuesto. Recordemos que la Iglesia Católica enfrenta una encrucijada existencial, la desconexión con la generación Z, pero para evitar perder a la población nacida en el siglo XXI, la institución ha iniciado una audaz y para muchos controversial revolución digital. La fe está saltando del tradicional púlpito de madera a la pantalla del móvil, a la pantalla de un smartphone, consciente de que si no está en un feed o en el scroll, simplemente no existe. Esta nueva evangelización ha transformado a clérigos en influencers de la fe, sacerdotes y monjas utilizan TikTok
Instagram, Twitch para desmitificar la vida religiosa, predicar en videos de 15 segundos y responder, claro, preguntas teológicas en vivo. Pero este no es un caso aislado, este es un fenómeno muy interesante que se está traduciendo en miles y miles de jóvenes que se están acercando cada vez más a la religión, por supuesto, que nos ha despertado el ímpetu periodístico y hemos realizado una serie de reportajes para abordar este acercamiento de la generación Z hacia la religión, con un título que genera controversia. ¿Dios está de moda? La pregunta, ¿qué nos hacemos? Y también abordamos la modernización de la Iglesia Católica, como es el caso del padre Guillermo, un DJ internacional que está en México, y tenemos el siguiente reportaje. Para mim, sempre ha gostado de música eletrónica, mas nunca imaginei que como cura pudesse ser DJ. Isso era algo inimaginável. Una combinación única que rompe todos los moldes. Su música le ha dado la vuelta al mundo, al igual que su mensaje. Su nombre es Guillermo Peixoto, pero es reconocido internacionalmente como el Padre Guillermo, párroco en su natal Portugal, quien en la música ha encontrado el vehículo perfecto para compartir su fe. Tudo está ligado, tudo está unido. Aquilo que eu sou, com a mensagem e com a linguagem através da qual a mensagem passa. E a linguagem é música eletrónica, certo? El Padre Guillermo ha tocado su música en más de 30 países, festivales internacionales. Sus videos tienen millones de visitas y reproducciones. Él mismo reconoce que esto le ha permitido el contacto con millones de jóvenes. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Esta nova geração também lhe gusta esta originalidade, este respeito pela identidade de cada um. Por isso, eu sou padre fora da cabine e sou padre na cabine. Ah, também? Sou a cura. Onde quer que eu esteja, sou cura. Não é um processo em que na cabine eu deixo de ser cura, não. Cura faz parte de mi vida. La pista de baile, los sonidos graves y agudos, la tornamesa, las manos alzadas. Este es el lenguaje y el espacio que adoptó el Padre Guillermo. A pista de dança é algo também, eu acho que nós podemos dizer, sagrado, porque é algo muito especial. E quando tu olhas para a pista, vês uma união muito forte de sentimientos, de corazones. Ante la posible crítica de un sector conservador de la Iglesia Católica, él responde con una sonrisa que siempre fue apoyado. Por eso disfruta de su música, de su creación. E muitos iam criticar. É uma vergonha, é cura numa discoteca, não? Como pode ser? E meu bispo dizia, tem cuidado, juízo, continua. El Padre Guillermo se encuentra en su segunda gira internacional. Chile, Costa Rica, Panamá, Argentina y por supuesto México. Su música, su mensaje, seguirá rompiendo las barreras. Con imágenes de Ángel Solorio, Gustavo Cárdenas. Fuerza Informativa Azteca. Y Rodrigo, ¿es cierto que el padre Guillermo tendrá una presentación aquí en la capital mexicana? Así es, Yamit, el padre Guillermo se va a presentar este viernes en Ciudad de México. Es un personaje, DJ internacional, que está evangelizando a través de la música electrónica. Entonces,
A través de personajes como el Padre Guillén, como diferentes influencers católicos, como artistas como Rosalía, podemos ver cómo se está viviendo esta modernización de la Iglesia Católica para acercarse cada vez más a la generación Z, entendiendo que las redes sociales y el mundo digital ya no son simplemente medios de comunicación, son medios donde ya se está realizando una evangelización y donde tenemos una generación Z que ha perdido el rumbo. Y es por ello que Fuerza Informativa Azteca ha querido realizar esta serie de reportajes que ya están disponibles, claro, en todas las plataformas de Fuerza Informativa Azteca. Yamil. Gracias, Rodrigo, y estaremos más que atentos. Y finalmente terminamos Agenda Mundial recomendándoles nuestro podcast internacional Armando la Agenda con Amada, donde ponemos el foco en el conflicto geopolítico de la región. ¿Qué busca realmente Donald Trump? ¿Eliminar el narcotráfico? ¿Acabar con la dictadura en Venezuela? ¿O se trata solamente de apoderarse del petróleo? Analizamos la visibilidad de una intervención terrestre. Además, las consecuencias del ataque a la Guardia Nacional en Estados Unidos y el impacto de la cancelación de visas que afectó a varios países. Y como si fuera poco, un análisis de la caída de la popularidad de Trump. No se pierda el nuevo episodio de Armando la Agenda con Amada, con nuestra jefa de la sección internacional, Amada Castañón, y nuestro corresponsal en Washington, Armando Guzmán. Esto es todo por el momento. Gracias, como siempre, a todos ustedes por estar con nosotros en la Agenda Mundial. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Fuerza Informativa Azteca siempre presente. Hasta pronto.